Espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy. Todo el mundo está pendiente a Fiona, que es la tormenta tropical que se atrasó un poquito. Ahora es el sábado en la tarde que se espera, según los números que ven en pantalla. Y ya mismo Elizabeth Rovena tiene los datos. A las 2 de la tarde del sábado pasará por su punto más cercano a Puerto Rico. Su centro pasará por la zona básicamente entre Ponce y Juana Díaz por ahí. Obviamente esto es ¿verdad? Todavía estamos lejos, estamos a 48 horas de eso. Se espera que pronto haya una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico emitida. Y además de eso, pues pronto habría ya una advertencia de tormenta tropical para el país. Tendríamos algo de viento, pero el modelo europeo habla de 8 pulgadas de lluvia. Así que ya mismito Elizabeth Robaina, que es meteoróloga, va a darnos la información. De hecho, el informe de las 11 será el más detallado, así que por eso vamos a esperar a ese informe a las 11 para darle la información completa a ustedes. Ok, vamos a lo próximo, y es que hoy el Nuevo Día nos habla de las portadas del periódico El Nuevo Día. Déficit de la Autoridad de Energía Eléctrica augura alza en la factura de la luz, así que esa portada está ahí pendiente. 950 millones de dólares de déficit. Pues hacen falta entonces pues conseguir esos chavos, y va a haber que aumentar la luz para esto. FEMA invertirá 28 billones en obras de Puerto Rico. Hoy es el Día Mundial del Ingeniero, así que usted, ingeniero o ingeniera, felicidades en su día. 15, el Día Mundial de la Ingeniería o del Ingeniero. También hoy es el Día de Independencia básicamente de todo Centroamérica. También, ya ver, es el día también del DOT, el día del puntito. También el día de hacer un gorrito, y el día de google.com, y también el día del doble cheeseburger. Ñam, 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 ñam. Ok, y del día del linguini también. Okay. Todo eso, hay muchas cosas más que es el día, pero tengo que seguir. También es el día de Rubén, así que felicidades a Rubén Román. Ok, vamos a lo próximo. Cataño está demandando a Bow Maintenance por incumplimiento de contrato. Jesús Manuel Ortiz va a correr para la presidencia del Partido Popular. Lo anuncia en una columna hoy del periódico Metro y también en las redes sociales. En sus redes sociales, el Departamento de Educación le ha dado una escuela charter a una gente que ha tenido problemas en Nueva York con otras escuelas charter, y se declararon hasta culpables de unos chavitos que usaron para cosas que no eran. También el exsecretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín, tiene un contrato ahora para administrar allí en Ceiba una zona turística. Resulta que el periódico Metro pues le dio una entrevista a Metro sobre este asunto, y dice pues que es una zona que no tendrá impacto, que será ecoturístico, porque no se puede construir ahí por orden federal. El gobernador está abogando por otro plebiscito sobre el tema del estatus. Como saben, ayer hubo una marcha allá en Washington sobre este asunto, pero pues no va a darse el proyecto. Steny Hoyer ha dicho que no hay los votos ahora mismo para conseguirlos. Recuerden que los republicanos ni un voto a favor, y los demócratas liberales de Ocasio-Cortez se bajaron del bote donde estaban, así que no va el proyecto que estaba, o por lo menos no va a tener aprobación del Senado federal. Y entonces en la Cámara, que tenía posibilidades, pues ahora mismo no tiene los votos, así que el gobernador probablemente haga un plebiscito local por una ley local que haga otra consulta de estatus local, probablemente para el día de las elecciones, otra vez, y así movilizar los estadistas. Veremos a ver. Los federales diligencian 23 órdenes de arresto en Yauco, así que estamos al pendiente de esto. Se logró un acuerdo entre las uniones obreras y los patronos, tentativo ayer en la noche, en la madrugada de hoy, así que pues al menos Joe Biden y demás lograron evitar, tras la intervención de Casa Blanca directa, que se diera esta famosa huelga que iba a paralizar los trenes en los Estados Unidos, porque eso nos importa, porque si paraliza los trenes de Estados Unidos, 10% de la carga que llega a Puerto Rico por barco llega a esos barcos a través de los trenes en los Estados Unidos. Han designado un fiscal especial independiente al alcalde de Arecibo. También un bebé de 4 meses llegó con condición crítica por fractura craneal. Investigan ahora ahí en Calley lo que pudiera haber ocurrido en este caso, que de nuevo la mamá tiene 2 niños también de 5 y 10 años y tenía querellas anteriores, así que está bajo investigación este caso. Bueno, la presidenta del Tribunal Supremo pide escolta. Vamos a hablar de esas escoltas ahora, porque la verdad es que es un caso bien extraño. La jueza presidenta había dicho que no iba a usar escoltas cuando fue nombrada jueza asociada. Pero hablamos de eso ahora, porque antes de eso llegó el momento de que tú escojas tu marbete. Tú sabes que estamos a 15 de septiembre, o sea, estamos a mitad de mes. Así que no esperes a que se acabe el mes. Cuando renueves tu marbete, asegúrate de completar el formulario de selección en todas las partes y no deje que lo llenen por ti. Recuerda que tú tienes el derecho a escoger cuál es tu seguro obligatorio, y tú puedes escoger el mejor, que ASC.
Si chocas o te chocan, los expertos de ASC te ofrecen servicio 24/7 por WhatsApp, los 7 días por teléfono, online, atención personalizada con cita previa a los centros de servicio alrededor de todo Puerto Rico. ASC es la única aseguradora que te envía gratis por correo electrónico la licencia de tu vehículo. Así que la puedes solicitar ahora mismo. Entra, escoge asc.com/licencia. Aprovecha las ventajas que solo te ofrecen los expertos en seguro compulsorio. Renueva tu marbete a tiempo. Quédate con los expertos número 1 del seguro obligatorio. Escógete a la gente de ASC como tu seguro compulsorio. Como les mencioné, ayer se marchó por la estadidad, pero Steny Hoyer dice que no están listos para bajar el proyecto a votación. También el gobierno finalmente nombró al licenciado José Juan Troche como veterano activista ahora de la comunidad sorda en Puerto Rico para que este sea el que facilite las agencias de gobierno, como ocurre en otros países del mundo donde se da este tipo de servicio y demás. También hoy, importante, la jueza presidenta pues tiene estos alguaciles que son sus escoltas, pero además de estos alguaciles que le sirven de escolta, pues ella tiene también pues la petición, y esto pues lo sabemos porque policías se han quejado, y pues cuando estos policías se han estado quejando, pues nos ha llegado la información de que pues la jueza presidenta pues pide escolta además de la que ya tiene, pues o sea, ella tiene escolta de sus alguaciles, ¿verdad? Lo cual pues tienen todos los jueces del Tribunal Supremo, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que adicional a esa escolta ella pide para cuando va a viajar que la acompañen la escolta hasta el gate del aeropuerto, espera que el avión se vaya y luego cuando sale también, por si acaso, el presidente del Senado y la Cámara caminan por allí, no tienen escolta hasta dentro del aeropuerto, pero la jueza presidenta sí ha solicitado este tipo de servicio. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, pero hay policías que se han quejado y ahí está la carta, por ejemplo, que han enviado sobre este asunto y demás. Así que estamos al pendiente. A ver, la jueza presidenta le estamos solicitando una entrevista para que nos explique este asunto, pero pues no ha estado disponible. Estamos esperando a ver si la jueza presidenta nos explica por qué ¿verdad? Ha necesitado este tipo de servicio o por qué lo necesita. Nos han dicho hasta ahora que no van a dar expresiones porque no van a explicar las necesidades de seguridad de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y por si acaso, aquí está de nuevo la información de Fiona. A las 8 de la mañana sale un informe boletín nuevo y a las 11 el informe completo, que es cuando vamos a estar dialogando con Elizabeth Robaina, pero de nuevo se atrasó un poco ahora para básicamente sábado en la noche, madrugada domingo, así que entre sábado a las 2 de la tarde va a estar en un punto cercano, pero es más madrugada hacia el domingo cuando va a estar ya pasando el centro de circulación sobre Puerto Rico, así que madrugada sábado de la tarde, madrugada domingo es que va a estar afectándonos más esta tormenta tropical Fiona. Ok, otra información que también salió hoy es que la empresa que va a estar operando la Autoridad de Energía Eléctrica, la generación privada, la que van a privatizar es New Fortress Energy, tendrá una subsidiaria, así que ya saben. Ok, bueno, ahí está. En fin, veremos a ver si esta empresa Encanto Energy se va a hacer cargo de básicamente toda la generación en Puerto Rico. Ahora sí, echen la bendición, que tengan un día productivo. Estamos a la espera ya mismito de que Elizabeth Robaina y demás nos den los informes de las 8 y entonces de las 11 de la mañana. Ahora sí, echen la bendición, que tengan un día productivo. Es 15, día de cobro. Ok, bye.